opresor tremendo. Y Mel Gibson se levanta y en la película Corazón Valiente, y él se levanta en su fuerza, en su valentía, en su gallardía, a levantar a su pueblo. Y rescata a su pueblo. A lo último, él grita en una forma tremenda porque lo van a decapitar, porque él se levantó contra la opresión, él se levantó contra los grilletes que le colocaban a su pueblo, y él se levanta y a él lo iban a decapitar, le iban a quitar la cabeza. Y el rey le dice: humíllese delante de mí y le perdono la vida. Y él no le hablaba, y él se quedaba ahí, y él gritó: libertad, que es algo que nosotros tenemos que aprender también a clamar. Y hay una palabra específica en la escritura, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 27, dice así. La vamos a leer y vamos a orar para que sea el mismo Señor hablándonos. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores. Di conmigo: les enviaste libertadores, para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento, cierra tus ojos y dile conmigo: Padre Santo, Padre nuestro, que estás en los cielos, pero que habitas en mi corazón, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, hoy clamo a ti, como en este tiempo de Nehemías, Señor. Hoy clamo a ti, Señor, y te pido, Señor, líbranos de la tribulación, líbranos de la aflicción. Por tu grande misericordia, envía libertadores, Señor. Y en esta mañana, abre mi entendimiento, abro mi corazón para escuchar tu bendita y santa palabra, para escuchar la escritura, Señor, que es tu voz, porque tú eres el verbo de Dios, eres la escritura aquí, Señor, en la palabra. Así que, Espíritu de Dios, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por traer, Señor, a cada familia que está hoy aquí representada. Hoy te pido, háblales. Yo doy un paso atrás, Señor, tú sigue adelante y háblales con tu palabra. Motívales, exhórtales, anímales, consuélales, edifícales en tu palabra, Señor. Y sobre todo, sana el alma, el cuerpo y, Señor, el corazón con tu espíritu. Amén, amén, amén. Quiero hablarles hoy sobre los libertadores. ¿Cuántos conocieron algo de Simón Bolívar? Él fue un libertador, o sea, fue un hombre que se levantó con coraje a creer que tal vez Dios, en sus poquitas fuerzas, él lo podía levantar, e hizo grandes cosas y grandes hazañas. Y así habemos muchos que Dios puede escoger. Cuando mi esposita hoy empezó a orar, me llamaba mucho la atención que ella dio, porque ella habló sobre la oración de Jabes, y dice que Jabes, su mami, lo había tenido en un tiempo de mucho dolor, y que Jabes le hizo padecer un parto terrible. Fue muy doloroso, y cuando ella tuvo a su hijo, le colocó Jabes porque simbolizaba porque lo tuve en dolor. O sea, le colocó un nombre marcando su vida terrible. Le colocó al niño dolor, le colocó al niño Jabes, le colocó al niño aflicción. Y para mí eso fue tremendo, porque a veces la vida nos ha marcado con cosas fuertes. A veces los padres, las situaciones nos han marcado con cosas fuertes. Pero dice la palabra, Jabes hizo la oración más corta que hubo en la palabra de Dios. Duró 8 segundos y fue contestada.
Y dice, y clamó Jabes al Dios de los cielos y le dijo: Señor, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviere conmigo y si el mal no me dañare. Y dice, y le otorgó Dios a lo que Jabes pidió. En un momento de 8 segundos, él cambió su estrella, él cambió su nombre. Y dice que Jabes fue uno de los más ilustres de su familia y de sus hermanos. Y uno se pone a leer la vida de él y es bacanísima, porque era un hombre que no tenía una estrella como para ser levantado grandemente, pero creyó en el Señor. Creyó en que Dios lo podía levantar y que él podía ser uno de los libertadores. Y dice aquí la palabra, una vez más, en el libro de Jueces. Para los que tienen la Biblia o para los que no la tienen, yo se lo voy a leer. Libro de Jueces, capítulo 3, versículo 9. Jueces 3:9 dice así: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Di conmigo, levantó un libertador. Levantó un hombre valiente, levantó un hombre diferente, levantó un libertador y a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Asiria, uno de los reyes más malignos. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, o sea, Dios les dio victoria, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel. O sea, Dios levantó a un joven llamado Otoniel. El rey de Asiria los oprimía, pero ellos se levantaron y clamaron, que es lo que a veces a nosotros nos falta hacer. No estamos enseñados a clamar al cielo, no estamos enseñados a decir: Dios, ayúdame. No estamos enseñados porque tal vez no conocemos bien a Dios. Por eso la palabra dice en Oseas: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿De quién? Conocimiento de Dios. Casi no conocemos a Dios. Entonces de pronto algunos lo conocen, ¿y quién es Dios? No, a mí me da miedo Dios porque Él me puede castigar, porque Él me puede hacer. No, si tú andas bien para con Él, sigues sus caminos, te apartas de la maldad, Dios viene y puede hacer casa contigo, puede vivir en ti y como a Otoniel te puede levantar. Dios empezó a levantar jueces y Dios levantaba a estos jueces, y mientras el juez prevalecía en ese pueblo, en ese municipio, en esa nación, y ese juez venía de parte de Dios y la persona que creía en ese juez, Dios levantaba a ese juez como libertador. Imagínense que le dio libertad a este pueblo 40 años. Hay otro que le dio mayor libertad, Jueces 3:15, allá adelantico, dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera. Dios levanta otro hombre. Se murió este hombre libertador, un hombre tremendo, un hombre valeroso, un hombre valiente. Dios se lleva a Otoniel, pero levanta a otro hombre llamado Ahod. Y este hombre se levanta con la fuerza también del Espíritu Santo. Y mira lo que dice a lo último, en Jueces 3:29 dice: y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos los valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así que fue subyugado Moab. Los moabitas eran los enemigos de Israel. Pero Dios levanta a un libertador, Dios levanta a un hombre para que no los siguieran ahí subyugando. Los oprimían, les devastaban, le quitaban las cosechas, le quitaban lo que ellos querían, los sueños que anhelaban ellos. Venían los enemigos y se lo quitaban en un momento. Pero dice el versículo 30: así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Con este otro hombre, Otoniel, reposó la tierra 40 años, porque él se levantó en el poder del Espíritu Santo. Y ahora Dios llama a otro, porque el pueblo se volvía atrás. Dios dejaba al Señor, como nosotros lo hacemos a veces. Nos olvidábamos de Dios, y ellos se olvidaban de Dios, y Dios levantaba a otro libertador.
Ahora levantó a Ahod, hijo de Gera, un hombre israelita, levantó a otro hombre. Y mientras levantó a este hombre le dio beneficios y paz a Israel por 80 años. Se levantó este hombre y toda esa generación tuvo libertad. Ya sus hijos no eran esclavos. Ya sus hijos no andaban con grilletes. Grilletes son esas cadenas con esas bolas grandes. Ya no andaban en prisiones, ya eran libres. Y Dios ha venido trayendo libertadores a cada una de nuestras vidas. Aquí dice en el libro de Jueces 2, del 16 al 18: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de todos los que les despojaban, pero tampoco oían a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a sus mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de que el juez estaba con ellos, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, y a causa de los que los oprimían y los afligían, Él los escuchaba. Entonces, Dios siempre ha estado con nosotros. Nuestra generación, la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, la generación de los antepasados, Dios levantaba jueces, pero ellos se olvidaban de Dios, entonces Dios permitía que los afligieran. Pero cuando ellos clamaban al cielo, cuando ellos clamaban a Dios, otra vez Dios enviaba otro libertador y Él venía y les rescataba. Esto es tremendo. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 7:35. Hechos 7:35 dice que Dios levantó a Moisés. ¿Cuántos se han acordado de Moisés? Yo creo que todos hemos visto a Moisés en películas, en varias partes de nuestra vida. Se me perdió acá Hechos, un segundito. Hechos 7:35. ¿Quién lo tiene? Ya, léelo por favor. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Dios envió, gracias Jazz, Dios envió a Moisés para que él fuera gobernante, para que fuera juez y para que él fuera libertador. Pero mire lo que hizo al inicio el pueblo, porque lo desconocían. No sabía que él venía bajo la unción del Espíritu Santo y que él venía para gobernar a su pueblo y sacarlo adelante. Y lo que nos leyó Jazz, a este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez de nosotros? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel del Señor que se le apareció en la zarza. Moisés era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Moisés era tartamudo. Moisés tenía temor de hablar en público y le tocó decirle a Dios: colóqueme al lado a mi hermano para que él hable por mí. Pero después Dios le dio valentía y le dio coraje. Y él iba a hablar al rey más perverso de ese tiempo, que era el rey de Egipto. Mandó 10 plagas, ¿se acuerdan? Y él les decía: el agua se convertirá en sangre, y el agua se convertía en sangre. Su ganado va a estar lleno de moscas y de úlceras, y se llenaba de moscas y de úlceras. Si usted no nos deja libertar y salir a adorar al Señor en el monte, porque ellos querían salir 2 millones de personas que habían estado en esclavitud. Si usted no nos deja salir, va a venir granizo del cielo. Y venía granizo del cielo y no nos dejaba salir. Y el corazón de Faraón endurecido. Y si no nos deja salir, van a venir langostas. Y no nos dejaba salir. Y si no nos dejan salir a adorar, se levantó como libertador. Después de que era temeroso para hablar, Dios le dio poder, Dios le dio autoridad como gobernante y libertador. Y no nos quería dejar salir Faraón para servir a Dios.
Entonces Dios lo levanta en una forma mayor y hace una profecía durísima. Todo primogénito de Faraón va a morir si no nos deja salir. Y murió el hijo de Faraón. Y murieron los hijos de los principales capitanes de Egipto. Y murió todo primogénito, desde las ovejas, las vacas. Pero en la tierra de Gosén, que eran donde vivían los israelitas, el pueblo escogido de Dios, no llegó ninguna plaga. Allá el agua no se convertía en sangre, allá no hubo granizo, allá no hubo muerte de los primogénitos, porque Dios estaba levantando un libertador. Pero al principio no creyeron en ese libertador, lo rechazaron. Nosotros venimos de parte de Dios. Si tú abres tu corazón y tienes fe en Dios, Dios te levanta un libertador y te puede levantar a ti mismo como libertador de tu casa. Es impresionante lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en una familia, en la comunidad. Pero debemos levantarnos y poder decirle: Dios, ayúdame, dame de tu Santo Espíritu. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, tú tienes un poder grande, tienes un poder tremendo de parte de Dios. Dice la palabra que Él es espíritu de temor de Jehová. Te da temor en el corazón. Cuando vas a hacer algo malo, empiezas a tener temor. Yo era uno que tomaba viernes, sábado y domingo, mi esposita en la casa llorando, la economía en el piso, y ella empezó a clamar: levántalo. Empezó a orar por mí. Me iba a tomar y ya me sabía a feo. Yo no podía estar allí. Me iba con mis amigotes en la cantina o en la tienda, y yo: pero esto, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque ya el Espíritu de Dios estaba en mí y trajo temor de Dios. El Espíritu de Dios también es sabiduría, es inteligencia. El Espíritu de Dios viene y nos enseña a hacer las cosas verdaderamente bien en el temor de Dios. El Espíritu de Dios es inteligencia y sabiduría y temor de Jehová. Eso es lo que ocurrió en estos hombres. ¿Por qué viene un hombre llamado Otoniel y Dios lo levanta? Viene otro hombre llamado Ahod y Dios lo levanta y liberta a su pueblo 80 años. Viene otro hombre llamado Sangar, ahí está en el libro de Jueces también, y Dios lo levanta como libertador. Viene otro hombre que tal vez muchos en la iglesia lo conocen mucho más que Sangar, que Ahod, que Otoniel, y es Gedeón. Dios levanta a Gedeón y Gedeón dice: Señor, ¿qué hago yo? Porque nos han venido tanta opresión que no sé qué hacer. Venían los madianitas y les quitaban todo lo que habían sembrado en esa cosecha. Entonces Gedeón se levantaba y decía que él se iba al lagar a sacudir el trigo y a esconderlo de los madianitas. Y dice que el ángel del Señor estaba en una piedra y en esa piedra lo estaba viendo. Pero el ángel del Señor dejó de verlo y vino y se le apareció a él. Eso se llama una teofanía. Es Cristo mismo que se le apareció a una persona. El mismo Señor se le aparece a una persona para guiarlo. Y se le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, no tengas temor porque yo te voy a ayudar. Y él empieza a tener un diálogo con el mismo Señor, con el ángel de Jehová, y le dice: Señor, pero si tú has estado conmigo o vas a estar conmigo, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Por qué tanta opresión? ¿Por qué tanta esclavitud? ¿Por qué los madianitas nos subyugan? Y él le responde y le dice: ve con esta tu fuerza, porque tú salvarás a Israel. Con tu mano lo voy a hacer. Y él tenía tanto miedo en su corazón, como cuando Dios nos manda a hacer algo. Él tenía tanto miedo en su corazón que él llegó y le dijo: Señor, si es verdad lo que vas a hacer, voy a bajar al campamento de los madianitas de noche y voy a escuchar lo que ellos digan, y allí necesito que quites mis temores. Allí, cuando tú escuchas la palabra, Dios quita los temores. Y Gedeón baja la montaña y se va hasta el campamento de los madianitas con otro hombre y escucha el sueño que alguien tuvo. Y un madianita le decía al otro: es que vi un pan grande que descendía desde la montaña y golpeaba nuestro campamento y quedaba destruido. Y el otro le contestó: eso no es más que Dios levantó un libertador que se llama Gedeón y él nos va a derrotar mañana. Y eso ocurrió al otro día. Dios le dio la victoria a Gedeón.
pero él tenía unas características terribles. Dice, era el más pobre de los de la casa de su padre. Era el más pobre. Era el menor de la casa de su padre. Era el más pequeño. Era el más insignificante. Pero Dios se le aparece y le dice, yo te voy a levantar como libertador. Eso es tremendo. Esta es la introducción. ¿Les gusta lo que les estoy enseñando hoy? Dios levanta libertadores. Dios levanta hombres de Dios para que cambiemos nuestra comunidad, nuestra familia y aún nuestra vida. Dios levantó al rey David. ¿Cuántos conocen al rey David? O a David, el dulce cantor de Israel. Estaba detrás, cuidando ovejas. Y sus hermanos mayores, Abinoam, los más grandotes, estaban en el ejército de Dios. Y había un paladín llamado Goliat, que el hombre medía como 3 metros con 30, dicen algunos, otros dicen que 2 con 80. Pero yo mido 1,75 y miren, imaginen el doble. Ese gigante medía eso. Y David escucha hablar a ese gigante y le dice, yo iré y lo mataré y quitaré su cabeza y cortaré su cabeza y su cuerpo se lo van a comer las palomas del cielo. Dios levanta un libertador. Dios ungió a David, a un niño aproximadamente desde los 13 años. Y siendo un niño, toma una onda, toma una piedrecita y la envía en el poder del Espíritu Santo. Y se la clava aquí a Goliat, al gigante, que él estaba lleno de una armadura. Él tenía una armadura, tenía un casco, tenía una coraza, tenía grebas, o sea, todo lo que son las piernas estaban con hierro. Y sus zapatos también tenían hierro. Y se levanta David y toma la onda y en el nombre de Jehová te destruyo, y mandó la onda. Y en la única parte que Goliat tenía para destruirlo de su cuerpo visible era acá, donde él veía. De resto todo estaba cubierto por una armadura de hierro o de bronce dice la Biblia. Tan lo destruyó y Dios levanta a David como libertador. Pasaron los años, él era un rey, tenía varias mujeres, era un rey tremendo. Dios le daba victoria en todo lugar, le daba victoria al Señor. Pero se levanta contra la misma tierra de él, que era Siclac. Y ahí en Siclac vienen los enemigos, y mientras que él está en otro lugar haciendo guerra, vienen sus enemigos y toman cautivo todo lo que era de él. Sus esposas, porque en ese tiempo se podía tener varias esposas. Ahora no, ahora es una, y serle fiel hasta el final. Y se levanta el rey David y se devuelve y dice que todo el pueblo quería apedrearlo. ¿Por qué? Porque los enemigos eran de David y se vinieron contra la casa de él, contra Siclac. Ovejas, vacas, las mujeres, el ganado, los hombres que tenían, los niños se los llevaron. Y David se va y consulta a Dios. En ese tiempo había así un templo, pero era una carpa grandísima. Y en esa carpa había algo similar a esto que se llama el Shekinah, o se llama el Arca del Pacto, donde ellos venían y se tiraban allí y Dios hablaba a través de 2 ángeles. Y el rey David se postró y le dijo, Señor, ¿alcanzaré a los merodeadores? ¿Alcanzaré a estos hombres violentos que robaron a mi familia, a mi ganado, toda mi casa? ¿Los alcanzaré? Y Dios le contesta a través de los ángeles y le dijo, los alcanzarás. Y fue y se levantó con todo el ejército que lo querían matar. Y fue y rescató a todos. Entonces Dios ha levantado jueces, Dios ha levantado libertadores para que nosotros les pongamos atención. Y si nosotros le ponemos atención y seguimos los caminos de Dios, Dios viene y levanta. Pero no podemos ser como los que rechazaron a Moisés, y entonces lo tuvieron en poco. Pero mire cómo Dios usó a un tartamudo. Mire cómo Dios usó a un hombre que tenía ya 80 años. Empezó a usarlo y lo levantó. Y ahora Dios ha levantado a hombres de Dios más grandes que los que yo le he hablado. Y Él se llama Jesús de Nazaret. Él es el libertador de libertadores. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36.
Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora viene Jesús, y si nosotros permitimos que Jesús entre en nuestra vida, entre en nuestra casa, algunos le llaman religión, pero Él no es una religión. Él es un amigo tuyo que puede caminar al lado tuyo, porque Él dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, después de levantar todos esos libertadores, que todo esto que les hablé es del Antiguo Testamento, ahora viene un Nuevo Testamento y Dios levanta al libertador de libertadores. Y Él viene y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo veía a un hombre aquel día vuelto nada, porque a veces las personas le echan la culpa a Dios de cosas que nos pasan, y Dios no es el culpable de lo que a ti te pasa, porque Dios a ti te dio libre albedrío. O sea, tú puedes hacer con tu conducta lo que quieras. Pero este hombre se fue, se apartó de Dios, conoció de Dios, cayó en las drogas, cayó en el alcoholismo, perdió su hogar, perdió sus hijos, perdió su esposa. Yo fui al matrimonio de ellos. La esposa se casó de blanco, lo más de linda. Él se casó de gris. Y fue un día hermosísimo. Pero Dios les dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no. Ellos colocan un pare, un alto. No quiero. No quiero saber nada de la religión. No quiero saber nada de Dios. No me gusta la adoración. Pues tú puedes adorar como puedas. Pero si el Hijo Jesucristo no te liberta, nunca vas a ser verdaderamente libre. Pero si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Mira lo que dice este libro de Juan, desde el capítulo 8, versículo 31. Dice grande aquí: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, escuchen, permanecéis en mi palabra, permanecéis en mi palabra, permanecemos con Él. ¿Cómo permanecemos con Él? Cuando estamos en la palabra. Cuando vienes el domingo a escuchar la palabra, cuando vienes el miércoles a escuchar la palabra, cuando tal vez estás en Transmilenio, en la flota, o estás trabajando y estás escuchando la palabra. Hoy en día hay videos que tú le das un link y puedes escucharlo. Yo, para dar este tema, escuché predicadores, libertadores, y escuché uno que otro y empecé a notar. Tú puedes: no, yo quiero saber qué es el divorcio. Coloca ahí el divorcio, prédica cristiana el divorcio, y ahí te sale. Y vas permaneciendo en la palabra, porque si tú te vas a la mejor amiga que no tiene el temor de Dios, ¿ella qué le dice? No, es que tengo problemas con mi esposo, me están ocurriendo cosas terribles. Ah, no, mamita, vámonos el sábado y nos desquitamos. Vamos a salir a bailar también y vamos a ser libres. Pero es una libertad distinta a la libertad de vivir en la palabra de Dios. Y dice aquí: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Porque aquí se levantaron unas personas diciendo que Dios no había enviado a Jesús y que Jesús no era el Hijo de Dios. Como muchas veces nos dicen: no, esto es una locura, esto no es verdad. Y se levantaron a blasfemar el nombre del Señor, y que Él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Belcebú es el príncipe de las moscas. ¿Han escuchado hablar del dios Baal? El dios Baal era el dios de las moscas, o era el dios de la muerte, o era el dios del infierno, porque él pedía sacrificios muy distintos a Dios. La gente adoraba a Dios y tenían que entregar un cordero, y ese cordero lo asaban, lo colocaban en una peña, en una piedra, y el Señor venía y se llevaba el sacrificio. Un sacrificio hermoso, era un sacrificio de adoración, era un sacrificio santo al Dios Todopoderoso. Pero al Dios Baal, ellos llegaban a lugares altos, se sacrificaban unos a otros, se tiraban
Entre ellos se latigaban y entregaban sangre al dios Baal. Después adulteraban, tenían una promiscuidad terrible a ese dios. Y después de eso sacrificaban niños. Ese era el sacrificio que hacen hoy en día los satánicos. Eso es el dios Baal, el dios de la muerte, el dios del infierno, o el dios de las moscas, o el dios del estiércol. Porque cuando sacrificaban a los niños, esos eran unos holocaustos terribles. Eso era horrible. Entonces venían las moscas, por eso le decían así el dios de las moscas. Pero Dios quiere que seamos verdaderamente libres y que sacrifiquemos es a Él. Y ahí es donde dice en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo viene a tu vida y te visita, tú vas a ser verdaderamente libre. Cuando Cristo llegó a mi vida y me visitó, nunca más volví a tomar. Cumplo ahorita, para la gloria de Dios, por su gracia infinita que me miró. 20 años llevo, pero era un alcohólico. Llevo 20 años sin tomar. Llevo 20 años siéndole fiel a Dios y quiero seguir adelante y vivo en libertad. Tengo un hogar en libertad, tengo una familia en libertad, porque Dios lo hace. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi papi, mi papá natural, de carne, yo le he venido predicando la palabra de Dios, pero no ha querido ser libre. Y él toma. Mi abuelito tomaba, se perdió su vida. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros si necesitamos libertad y no queremos a Jesús? Rechazamos a veces a Jesús, o rechazamos una iglesia, o nos da pena. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mira lo que dice aquí la palabra en el libro de Corintios, 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Tú sabes quién es el Señor? El Señor de señores, el Rey de reyes se llama Jesús. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tú permites que el Señor Jesús entre en tu vida, vas a tener una verdad que vas a ser libre. Libre verdaderamente. Amén. A mí me impactó esta palabra. Porque el Señor es el Espíritu. Pero ¿dónde está el Señor? Es que Él es Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Dónde está el Señor? Él es Espíritu. Él está aquí en medio de nosotros, está hablando a tu corazón de una forma, está hablando a tu corazón de una forma, está hablando a tu corazón de una forma, como tú lo entiendes, pero Él es personal. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros tenemos el soplo del Espíritu Santo, pero a veces rechazamos al Espíritu de Dios, y estamos rechazando al Señor. Imagínense, en Lucas 19:5, hay algo impresionante de alguien que no quiso rechazar al Señor. Él dijo, yo esta oportunidad no me la pierdo. Esta oportunidad es una oportunidad de oro. Y dice Lucas 19, desde el 12 en adelante. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Parece que medía 1,10. Zaqueo era un enanito. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Como había multitud, Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería conocer a Jesús. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Entonces él se sube a un árbol sicomoro y ese árbol se trepa como él pudo para ver a Jesús. Y Jesús se levanta y lo mira y le dice, Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Y dice, y Zaqueo bajó deprisa. Zaqueo bajó deprisa y le recibió gozoso. Pero mírela, nosotros leemos un pasaje así, pasamos muchas cosas por encima, pero a mí me gusta imaginarme como una película. Jesús lo llamó por su nombre, Zaqueo. Jesús nunca lo había visto, entre comillas, porque Él es el Dios de la vida.
Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu Santo, son una misma persona. Él nos conoce completamente bien, pero lo llama por su nombre: Zaqueo, desciende. Dios nos conoce, sabe lo que hacemos, sabe cómo nos llamamos, sabe el nombre de nuestros padres, todo. Y dice que él corriendo subió al árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a este lugar, mirando hacia arriba, le vio. Jesús se detiene, había una multitud tan grande, le mira arriba y le dice: Zaqueo, voy a ir a tu casa. ¿Por qué le digo que es una oportunidad de oro? Porque Él sí nos liberta de verdad. Él nos liberta, Él nos ayuda de verdad. Y dice en el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Recuerden que era un publicano, era rico. ¿Qué simbolizará su nombre Zaqueo? ¿Qué creen? Era un saqueador, era un ladrón, era un publicano, era rico. Pero cuando vio a Jesús, se convirtió de verdad. Tremendo. Y le dice, Jesús le dijo, el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces le devuelve. Jesús ya estaba mirando el milagro de lo que va a hacer con tu familia, de lo que va a hacer contigo. El libertador ya sabe lo que va a hacer contigo. Llegó allá a la casa de Zaqueo. Zaqueo le tenía un banquete a él y a sus discípulos, tremendo. Pero Jesús iba por el banquete. Jesús iba por libertarlo a él, porque dijo: este es también hijo de Abraham. Y Dios ha venido, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vino el Hijo de Dios y libertó a Zaqueo. Vino el Hijo de Dios y libertó a una mujer. Mira lo que dice Lucas 7, allá atrásito de donde estábamos. Lucas 7. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Lucas 7:12 dice aquí. Lucas 7. Desde el 11 leamos. Dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Jesús pasó por el lugar de una viuda. ¿Qué simboliza una viuda? Que su esposo había muerto. Ella vivía solamente con su hijo. Todo lo que ella tenía era su hijo. Todo lo que ella más amaba era su hijo. Pero su hijo murió. Escuchen, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Escuchen esto para que se vayan imaginando. Va Jesús, iba con hartos discípulos de él, y alrededor de él llegó a una gran ciudad llamada Naín, y en esa ciudad había una gran multitud. Normalmente Jesús iba a las plazas. Haga de cuenta esta plaza aquí de Santandercito llena, y viene Jesús ahí y dice, versículo 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo vio su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta, o sea, un gran libertador, se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Otra vez, Dios viene como libertador.
vino a través de Jesús como libertador. ¿Usted se imagina la alegría de esa viuda tan grande al ver a su hijo resucitar? ¿Y por qué se espantaron? ¿Cuántos han estado en un entierro o en una velación que van allí llevando el féretro y detrás toda la multitud? Se levanta Jesús, toca el féretro, levántate, hijo, y se incorpora, sale del ataúd y empieza a hablar. ¡Qué susto tan tremendo! Pero es que a eso vino Jesús. La palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino el Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros a veces culpamos a Dios. ¿Por qué se llevó a mi hijo? Él no se llevó a tu hijo. El enemigo se lo llevó. Dios es bueno. Dios tiene un corazón lleno de bondad, lleno de gracia, lleno de benevolencia, y Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces ocurren cosas para que clamemos. Esta viuda se levantó a clamar: Señor, ayuda a mi hijo. O sea, yo me imagino la oración de ella en su lugar secreto, en la recámara, al lado de su cama, tal vez postrada: Señor, tú eres mi Dios, yo te conozco a ti. Ahí postrada en la cama, ahí en su cámara secreta. ¿Dónde estás? Perdí a mi esposo y ahora pierdo a mi hijo. ¿Dónde estás? Muéstrame un poquito de tu gloria. Y Dios le envía a Jesús, el libertador de libertadores, y levanta a su hijo. Tremendo. Dios quiere libertarnos, pero necesitamos clamar. Dios quiere que las cosas pasen distinto, pero necesitamos clamar. Otro momento tremendo, Lucas 15:12, que todo este pasaje de Lucas 15:12 es lo que me ocurrió a mí. El hijo pródigo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos, el menor casi siempre es el más insensato, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia donde él estaba, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El hijo estaba bien con su padre, pero decidió irse un ratico, y dice, pidió su herencia, desperdició su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo le empezó a faltar, se arrimó a unos cerdos. Yo he ido a predicar allá arriba. ¿Cuántos conocen la vereda? ¿Cómo se llama, amor, la de arriba? El Arracachal. Y en el Arracachal hay una empresa de cerdos. Uy, pero eso huele. Yo paso rápido, o ya como tenemos tapabocas, paso con el tapabocas, porque huele terrible. Y este hombre tenía tanta hambre, este hijo pródigo, que él se acercó allí a la morada de los cerdos y deseaba comer las algarrobas de los cerdos, que es la comida putrefacta. Pero tenía tanta hambre, y dice que ni siquiera los cerdos le daban. Entonces volvió en sí y le dijo: Padre, ¿qué haré? Levantó su mirada al cielo y le dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que eso lo pensó, pero después dice, levantándose fue a su padre. Ella tenía el pensamiento: no, papá no me va a perdonar. Yo todo lo que hice tan malo, desperdicié, viví perdidamente, le pedí la herencia, yo ya no tengo allá nada. Y el padre dice que estaba ya en su celosía mirando cuando regresaba su hijo. Y dice que cuando vio que su hijo venía, se corrió hacia él, se echó sobre sus brazos y lo abrazó. Y dijo: este era mi hijo perdido, y hoy ha venido. Se había ido y ha vuelto.
porque es el amor del Padre maravilloso. Y no le importó cómo venía ese hijo. Venía maloliente, había estado con los cerdos. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios permitió usar ese amor del papá, y llegó y le dijo a toda la gente: tráigale vestido y vestidle. O sea, lo afeitaron, lo bañaron, lo arreglaron, le trajeron un nuevo vestido. Tráigale calzado para sus pies y tráigale anillo para su dedo, porque él vuelve a tomar la autoridad como hijo de esta casa. Y hagamos fiesta. Y dice que levantaron allí, creo que fue una lechona, ¿cierto? E hicieron fiesta. Si nosotros permitimos que el Hijo nos libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Pero Dios nos ha llamado a libertad, y a veces nosotros no queremos vivir en libertad, porque nosotros nos gusta hacer lo que nuestra conducta quiera. Yo quería seguir tomando. Para mí tomar era una delicia. Tomar, bailaba salsa, aprendí a bailar salsa en Cali. Yo bailaba salsa como un trompito, o bailo, pero ahora para el Señor. Adoro al Señor. Y cuando el Hijo me libertó, dije: no tengo por qué más volver allá. Como dice aquí la palabra en el libro de Romanos. Romanos 8, 11 y Gálatas 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud que es del pecado. O sea, si Dios nos liberta, ¿qué tenemos que ir a hacer por allá a otro lugar? Sinceramente, para mí, yo una vez escuché un pastor que me cambió la vida, y él me dijo: Dios tiene aquí una mesa llena de manjares, y paso a paso te las va a ir entregando. Y el enemigo no tiene manjares, es la cabaña de los cerdos. Poco a poco yo dije: ¿yo qué voy a ir a hacer a comer comida de cerdos si Dios tiene aquí ya manjares con nosotros? Eso es lo que dice esta palabra. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, o sea, como volver atrás, sujetos al yugo de la esclavitud. Ya no más esclavitud. El pecado nos esclaviza. Todo me es lícito, decía Tatis, pero no todo me conviene. Y el pecado nos esclaviza. El pecado hace que empecemos nosotros a ser esclavos de él. ¿Tienes seducción en tu mente? Uy, no tengo seducción. Te esclaviza. Tremendo. Y mira lo que dice Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si tú permites que el Señor, que es el espíritu, more en ti, nunca más vas a ser esclavo del pecado. Nunca más. Dios es bueno, amén. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra. Señor, quiero agradecerte, Dios. Gracias, yo creo en ti, Señor. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ponte en tus pies por un momento. Cierra tus ojos. Si puedes levantar tus manos. Vamos a adorar al Señor. Él es espíritu. Él está aquí. Tú estás aquí, Señor.
hacer una oración recibiendo a Jesús. Oremos, iglesia, con ellos y digámosle juntamente: Señor Jesús, yo me presento delante de ti y te pido perdón, Señor, por todo pecado que he hecho. Yo sé, Señor, que si el Hijo hoy me liberta, seré verdaderamente libre. Así que hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es mi Señor, es mi libertador y Él quiere darme salvación. Por eso hoy, Señor, no te rechazo más. Hoy abro mi corazón, entra a mi vida, vive en mí. Sé mi Señor, sé mi único y suficiente Salvador y Libertador. Y hoy te doy a ti gracias. Y te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Levanta tus manos al cielo, yo quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven que hoy ha entregado su vida a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hay alegría y hay gozo en los cielos por uno que se arrepiente. Hay gozo en los cielos. Hoy, como esa viuda de Naín, hoy ha resucitado este joven, hoy ha resucitado esta jovencita. Hoy, como el hijo pródigo, una vez más. Gracias, Señor. Tú les darás vestido nuevo, calzado nuevo, anillo nuevo, y hoy hay fiesta en los cielos. Gracias te damos, Señor Jesús. Aplaude a Jesús y dile: gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero invitarlos este miércoles, jóvenes, a todos, siervos, siervas del Señor. Este miércoles tenemos una salida. Vamos a ir a la caminata al Parque Chicaque. Este miércoles, ¿sí sabían que es festivo? 20 de julio. Nosotros normalmente hacemos aquí reunión los miércoles a las 5 de la tarde, pero este miércoles, como es festivo, lo vamos a cambiar. Si ve algo a alguien de la iglesia, le cuenta. No va a ser a las 5 de la tarde, va a ser a las 9 de la mañana. De este lugar salimos a las 9 de la mañana. Vamos a ir en unos carros a 1 hora hasta un lugar y de ahí vamos a caminar en subida desde San Antonio hasta el Parque Chicaque. Lleven tenis, lleven una gorra, lleven alimentos para compartir entre todos. Eso les quería comentar hoy. Bueno, ¿les gustaría ir? Si pueden ir, los esperamos. Dios les bendiga. Les dejo con mi amada esposita. Bueno, amén. ¿Cuántos están animados para la caminata? Amén. Amén. Bueno, hay una palabra muy especial que el Señor nos regaló. Voy a compartirla rápidamente. Está en Marcos 14. Si tienes tu Biblia o si tu Biblia está ahí en el celular, Marcos 14. Voy a leerles a partir del versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro y se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros cuando queráis. Les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo,
también se contará lo que esta mujer ha hecho para la memoria de ella. Amén y amén. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús tiene para nosotros no solamente libertad física, restauración, sanidad en el cuerpo, sino también provisión? Amén. El Señor quiere y dice en su palabra que tiene una bendición integral para cada uno de nosotros, y es en todas las áreas. Dice la palabra que el Señor habla aquí de dos personas específicamente, que fue Judas. ¿Cuántos sabían quién es Judas? ¿Cuántos saben quién es Judas? Era el discípulo de Jesús, ¿cierto? Dice la palabra que Judas, él administraba las finanzas del ministerio del Señor. O sea, él administraba la economía, los diezmos y las ofrendas. Y el Señor en este pasaje habla de Judas y habla también de esta mujer, de María, que ungió los pies del Señor, que ungió a Jesús en ese día. Y dice el Señor que Él quiere exaltar ese tipo de ofrenda y el corazón que había en estas dos personas. Porque Él dice que, me impacta el último versículo, el versículo 9, dice: de cierto te digo que donde quiera